Primera a Tesalonicenses, repito, Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 16. Muchas gracias por tomar el tiempo para oír este mensaje. Mi oración a Dios es que sea de edificación para la vida de ustedes, los que están aquí presentes y los que están detrás de sus pantallas. Y un saludo también a la amada iglesia hermana Orel, allá en el plan. Saludos a los hermanos. Que Dios bendiga la palabra en sus corazones. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 16 dicen así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Le he titulado al mensaje de esta mañana: propósito de un ministerio honesto. Me falta un mensajito más para concluir esta serie de propósitos, de signos y señales, de motivos y formas de un ministerio honesto. Son mensajes que ya les he compartido. El día de hoy es el penúltimo de esta serie y le he titulado propósito de un ministerio honesto. Y el propósito de un ministerio honesto debe ser de fomentar la firmeza, la edificación y la fortaleza y fraternidad en los creyentes o ministrados, de tal manera que todos sean motivados a la fe, a las buenas obras y a la salvación de los perdidos. Ese debe ser el propósito de un ministerio honesto: fomentar la firmeza, la edificación, la fortaleza en los creyentes, así como la fraternidad y la salvación de los perdidos. No hay otro. Es que predicar la palabra para salvación, para edificar a los hermanos en la fe, para fortalecer la fraternidad, debe ser la razón de todo ministerio honesto. Si su ministro tiene otros propósitos, pongan mucha atención. Y si esos propósitos no se apegan a lo que dicen las escrituras, como les he dicho en los mensajes anteriores, salgan corriendo de allí y busquen un lugar donde el nombre de Jesús sea predicado como esperanza y salvación, donde su sangre derramada en la cruz del Calvario nos hermane, y donde su presencia nos fortalezca para estar firme ante toda situación difícil que la vida en esta tierra nos presente. En la década de los 80s hubieron, mejor dicho, dos corredores, dos atletas, uno norteamericano, le apodaban el hijo del viento, así que se pueden imaginar lo rápido que corría ese hombre. Impuso récord mundial que acaba de romper hace unos 2-3 años atrás un jamaiquino también.
Y el otro corredor se llamó o se llama, supongo que debe vivir, Benjamin Johnson, conocido como Ben Johnson. Y no recuerdo con exactitud si fue en las Olimpiadas de Corea, donde Ben Johnson derrotó a Carl Lewis, llamado el Hijo del Viento, y todo el mundo quedó asombrado. No podían creer que en menos de 10 segundos había corrido la distancia de 100 metros. Y Ben Johnson, de origen jamaicano, pero de nacionalidad canadiense, lo había logrado derrotar. Y los dos pasaron a la historia. Solo que Carl Lewis pasó a la historia como un atleta sano, como un atleta que corrió con disciplina, con legitimidad, sin trampas. Mientras que Ben Johnson, cuando le hicieron su examen de orina, salió que había consumido anabólicos. Y eso significa que había consumido algunos elementos que le hacían funcionar más allá de lo normal. Y Ben Johnson pasó la historia como un tramposo. Le quitaron su récord que había impuesto, le quitaron sus medallas que había ganado, le quitaron los títulos que había tenido, y pasa la historia como un tramposo. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana, hay pastores que quedan en la historia de la iglesia porque entregaron sus vidas, porque amaron a sus feligresías como una madre ama a sus hijos, o como un padre que responsablemente se encarga de enseñar la fe a sus hijos en la fe, o como pastores que se encargaron de entregar todo su corazón sin importar esfuerzos y sacrificios y penurias que haya vivido, con tal de que los hermanos en la fe fuesen fortalecidos, fuesen edificados, fuesen enseñados en la palabra del Evangelio, de tal manera que esos también se volvieron en maestros de otros. Pero también a lo largo de la historia ha habido pastores que vinieron al rebaño de Dios, que vinieron a la iglesia de Dios, disfrazados de ovejas, pero eran lobos rapaces, que no les importó la salud espiritual de sus feligreses o de sus ministrados, que no les importó doblar o torcer las escrituras, y que no les importaba el bienestar de su congregación, porque solamente estaba velando por sus propios intereses. Así hasta el día de hoy, les he dicho en los mensajes pasados, existen perversos y miserables que usurpan el puesto tan sagrado del ministerio para trasquilar a los hermanos, abusando de la ignorancia, de la buena fe, de la voluntad, si me permiten expresar, y quitarles también sus bienes y propiedades. Tengo entendido que aquí en Catemaco, hace no sé, unos 40 años quizás atrás, años más, años menos, de eso está más informada mi esposa que yo, vino también un pseudo profeta aquí a Catemaco e hizo que la feligresía de esa congregación vendieran sus propiedades y le entregaran todo el valor de esas propiedades vendidas a él, porque Jesucristo ya iba a venir, y él se desapareció. Obviamente Jesús no vino, porque lo seguimos esperando. Tengo entendido que eso sucedió por aquí en esta región también. Ha habido ministerios deshonestos, tramposos, cochinos dentro de la iglesia, y que por causa de ello el ministerio santo y sagrado y el mejor trabajo del mundo que puede existir, no lo digo yo, la Biblia lo enseña. La Biblia dice que buena obra es hacer el pastorado. Ha sido escarnecido, ha sido señalado, juzgado y criticado por los inconversos.
tachándonos a todos los predicadores como vividores. Yo tengo familiares que me han dicho eso, pero ustedes son testigos que a ninguno de ustedes le he quitado su dinero. Y por eso lancé la advertencia que ya no salió en esta grabación. Por eso es necesario oír la palabra de Dios. Dice la Biblia, así que la fe está por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y quiero compartir en este mediodía ya 3 consideraciones del propósito de un ministerio honesto. Que ya les he dicho que el propósito es la firmeza, la edificación, la fortaleza, la fraternidad entre los hermanos. Como dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. O como leímos ya en 2 Timoteo, que ustedes, como oyentes de la palabra, se conviertan también en hombres y mujeres idóneas para enseñar también a otros. Entonces, mis amados hermanos, en primer lugar, un ministerio honesto tiene que enfocarse en que los oyentes reciban la palabra de Dios, como dice aquí el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Por lo cual también nosotros, sin cesar, dijo Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces, para afirmar la fe de los creyentes, para fomentar la fe, para fomentar la fraternidad, para fomentar la fortaleza, para enfrentar los problemas y vicisitudes que hay en esta vida, tenemos que afianzarnos en la palabra. Y para que ustedes se afiancen en la palabra, para que todo creyente se afirme en la palabra de Dios, el predicador, el pastor, el ministro tiene que entregar con conciencia lo que dice la palabra de Dios, ni más ni menos. Porque es la palabra de Dios la que nos da a conocer su voluntad, la voluntad de Dios. Es la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos capacita, la que nos dice de dónde vinimos y a dónde vamos como seres humanos. Lo que nos dice qué cosa es el pecado, porque el ser humano no quiere aceptar que es pecador. Acabo de recibir un video y no se lo voy a enviar. Yo les dije que no acostumbro subir cualquier tipo de video. Pero el video que recibí sucedió en un museo, en un municipio conurbado al puerto de Veracruz, en Santa Cruz concretamente. Y habían los padres de familia, porque fueron invitados al museo del municipio, y los padres de familia estaban indignadísimos, porque lo que estaban mostrando allí, las pinturas, las fotografías y según ellos la cultura, no eran más que desnudos de hombres y de mujeres. La fotografía de una niña embarazada, un joven maquillándose, hombres con falda y con vestido, y algunas madres de familia estaban pero bien molestas, y cómo era posible que estuvieran mostrando ese tipo de cultura. ¿Y saben qué dijo la encargada? Que lo avalaba la ley, porque nuestro gobierno ha autorizado la igualdad, la preferencia sexual. Y hoy lo que el mundo y los gobiernos están aprobando como preferencia sexual, como libertad y como derechos humanos, no es más que la perversión, porque así le llama la Biblia.
Romanos capítulo 1 dice que cuando los seres humanos envilecidos en su mente, en su pensamiento, corrompidos en su forma de ver la vida, dice que cambiaron el uso natural y se volvieron hombres con hombres y mujeres con mujeres, y eso le llama Romanos capítulo 1 perversión. Y esa perversión hoy los gobiernos la están enseñando como preferencia, como libertad, como derecho, cuando las Sagradas Escrituras nos enmarcan claramente lo que es. Por eso los pastores nos podrán quizás meter en la cárcel. Me estoy exponiendo, ya algunos compañeros me han dicho, no te expongas. No puedo callar lo que dice la Biblia. Y por eso el pastor, el ministro, no ha de endulzar oídos, ha de predicar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura? A fin de que seamos hombres y mujeres preparados, dice la Biblia, para toda buena obra. Las Sagradas Escrituras denuncian nuestra perversión que no queremos aceptar y que la estamos disfrazando como derechos, como libertades, como preferencias. Es peor tantito cuando por miedo los pastores se callan de proclamar la palabra de Dios y se están mostrando shows en las congregaciones. No podemos afirmar nuestra fe endulzando oídos. No podemos afirmar nuestra fe adormilando nuestra conciencia, diluyendo lo que dice el Santo Evangelio de Jesucristo. Ya leímos en el transcurso del culto el consejo que le da el apóstol Pablo al joven Timoteo. Procura presentarte como obrero aprobado. ¿Y cuál es la manera de presentarse como obrero aprobado? Dice, traza bien la palabra de Dios. La palabra trazar quiere decir explica, enseña, comunícala. Eso es lo que quiere decir la palabra trazar en el idioma original. Es como aquel dibujante que tiene en mente un edificio, pero se pone a dibujarlo. Eso es trazarlo. Y se pone a decir, los hermanos que son constructores aquí, los que me están escuchando, saben cuánto de cemento debe de llevar para poner un castillo. Cuánto de arena debe de llevar la mezcla para hacer un bloque, para que este no se desmorone. Y la palabra trazar tiene la idea de explicar lo que dice Dios en su palabra, insisto, sin ponerle y sin quitarle, porque muchos le quitan por el temor de que la gente se vaya. Y yo he perdido algunos oyentes que se incomodan por lo que dice la Escritura. He recibido críticas y señalamientos y he sido puesto en tela de duda como pastor y como creyente aún. No me extraña. Así juzgaron a Jesús y así señalaron y criticaron a Pablo y a los apóstoles y a todos los hombres de Dios que han procurado trazar la palabra en el pasado y que van a tratar a predicadores que trazan bien la palabra en el futuro, como está sucediendo en Nicaragua y en otros países que están persiguiendo la fe, que están persiguiendo el evangelio y que están en persecución de aquellos nomás porque opinan diferente. Y platicando en familia decíamos, bueno, así como ellos están exigiendo que nosotros les respetemos sus derechos, sus preferencias y sus libertades, pues también nosotros tenemos el derecho de que respeten lo que creemos, ¿o no? Pues también nosotros, los que pensamos diferente, tenemos el derecho y la libertad de pregonar la palabra de Dios. Si ellos tienen el aval del gobierno, ¿por qué el gobierno nos va a perseguir?
¿No acaso estamos en la libertad de predicar las Escrituras? ¿No acaso estamos en un país de libertad, como dice el presidente? No caigamos en el miedo, no caigamos en el temor. Defendamos nuestra fe en donde quiera que estemos. Pero para que podamos crecer a tal manera de volvernos defensores de la fe, tenemos que recibir la palabra, tenemos que recibir la Escritura de Dios y tenemos que amoldarnos a esa palabra y no amoldar la palabra a nuestros gustos. No podemos fortalecer nuestra fraternidad en la fe, mis queridos hermanos, si nos avalamos en principios y en gustos que no proceden de las Sagradas Escrituras. Así que el pastor tiene que cerciorarse que se tiene que entregar la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, dice la Biblia, y que penetra hasta el alma y que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Quizás por eso muchos no les gusta oír la palabra del Evangelio. Quizás por eso muchos no quieren que sus pastores prediquen la Biblia y prefieren que les cuenten chistes, que les cuenten anécdotas, para tener el objetivo o el propósito de fomentar la firmeza, la fe, la fraternidad y la edificación de los creyentes, y poner también en el corazón la salvación de los perdidos. Mis amados hermanos, tenemos que cerciorarnos de entregar la palabra de Dios. No podemos fomentar nuestra fraternidad en pensamientos, en filosofías. Tenemos que fomentar nuestra fraternidad en el amor de Dios. Tenemos que fomentar nuestra fraternidad en la sangre de Jesucristo. Tenemos que fomentar nuestra fraternidad, mis amados hermanos, en la misericordia. Tenemos que fomentar nuestra fraternidad, mis amados hermanos, en la justicia. Pero esa justicia, no que el fin justifica los medios, sino que esa justicia que se sujeta a la ley establecida, primero por Dios y luego a la ley establecida de los hombres. Porque ya tenemos en el marco de la palabra de Dios que nos es menester primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que motivarnos a la fe y a las buenas obras basados en lo que dice el Santo Evangelio. Por eso dice aquí, esta palabra es la que actúa en los creyentes. No es el conocimiento, no es la experiencia personal, no son las capacidades, no son los títulos, como dije antes. Es la palabra viva y eficaz que actúa transformando nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de pensar. Por eso leemos en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hoy se está pretendiendo vivir en libertad trayendo las cosas viejas del pasado, porque eso de la homosexualidad y eso de las preferencias y todo lo que estamos escuchando y viendo no es de ahora. Dice la Biblia que así eran los días de Noé antes del diluvio, que precisamente según Génesis capítulo 5 y capítulo 6 Dios tomó la decisión de enviar el diluvio, porque el corazón del hombre solamente se inclinaba constantemente a hacer el mal. Y es la palabra de Dios la que nos educa, es la palabra de Dios la que nos capacita, y es el Evangelio de Jesucristo el que nos invita a ser esas nuevas criaturas. Por eso las Sagradas Escrituras nos dicen, mis amados y queridos hermanos, que no nos cansemos de hacer el bien, y mayormente con los de la familia de la fe. Es inconcebible que a veces se tengan mejores amigos, agentes inconversas, y que hagamos a un lado a los hermanos de la fe, cuando la Biblia nos dice con claridad que nos estimulemos a la fe y a las buenas obras
sin cansarnos de hacer el bien, mayormente en la familia de la fe. Y eso no es hacer excepciones, hermanos, es obedecer lo que dice Dios. Y si obedecemos lo que dice Dios, nos va a ir bien. Y si nos dejamos guiar por los estatutos, por los principios que nos dice el Señor en su palabra, no solamente nos va a ir bien, Dios nos va a hacer prosperar. Y cuando digo la palabra prosperar, no estoy pensando en signos de pesos como muchos por ahí quieren vender a la gente. No, mis queridos hermanos. Por eso dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Para poder ser pobre en espíritu se necesita reconocer que sin Dios no somos nada. Necesitamos reconocer que necesitamos a Dios, su instrucción, su paternidad y su guianza para que podamos caminar en la bendición que Dios nos ha preparado para todos y cada uno de sus hijos. No erremos las escrituras. Así le dijo el Señor Jesús a los fariseos, gente muy religiosa, gente muy exagerada, si me permiten expresarla, si me permiten usar esta expresión, mejor dicho, que apelaba a las enseñanzas de sus rabinos o sus maestros, y que apelaba a las prácticas religiosas físicamente, pero que no lo hacían de corazón. Por eso Jesús le llamó sepulcros blanqueados, que no lo hacían con devoción, porque en ellos seguía existiendo la misma miseria del pecado, que es lo que nos separa de Dios. Pero es el Evangelio de Jesucristo, es el Evangelio de la salvación, es el Evangelio de la nueva enseñanza, de las buenas noticias de Dios, las que nos hacen nuevas personas, nuevos seres transformados. Por eso muchos de los creyentes en Jesucristo, que sus vidas estaban rotas por el pecado, hoy han sido transformados en hijos de luz, sal de la tierra, que sazona, que da sabor a la humanidad. Y por eso Dios en su gracia todavía sigue esperando a que se arrepientan y la gente conozca su bendito y dulce amor. Para que podamos tener este propósito de fomentar la fe, de afirmar la vida de los hermanos creyentes, de fomentar la fraternidad y también, mis queridos hermanos, de hacerles ver la necesidad de que hay que anunciar el Evangelio para que el mundo sea salvo, necesitamos estar inmersos en la enseñanza de Jesucristo. Y para que eso sea posible, el pastor, el predicador, tiene que trazar bien la palabra de Dios. No podemos poner el amor en sus corazones si el Espíritu Santo no se los pone. Pero ustedes no van a permitir que el Espíritu Santo se los ponga si no escuchan la palabra de Dios, si no escuchan del inmenso amor que Dios tiene hacia los perdidos, si no escucha cómo Dios le ama a usted y me ama a mí con amor eterno. Y cuando oímos eso con fe, cuando oímos eso con devoción, y cuando estamos dispuestos a captarlo en nuestro corazón y a ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana, mis amados hermanos, vamos a ver la vida diferente. La historia de la iglesia Betel, de la iglesia Oreb, de la iglesia Getsemaní, cómo se llama su iglesia, será distinta. Cuando se fomente la fraternidad de la fe y de la esperanza y el amor, mis amados hermanos, se terminarán las divisiones, se terminarán los grupitos, se terminarán las insidias, se terminarán esa corrupción que hay dentro de la iglesia para no oír lo que dice Dios en su palabra. Por eso el pastor tiene que ser congruente con lo que predica. Por eso el pastor
tiene que ser nueva persona. Y por eso el pastor tiene que conocer las escrituras para poderla trazar. Porque alguien que no conoce las escrituras, ¿cómo va a trazarla? ¿Cómo va a explicarla? ¿Cómo va a enseñarla? Y el pastor que no es congruente con lo que predica, ¿quién va a recibir su mensaje? No que seamos perfectos, pero que procuremos obedecer lo que dice Dios. Que estemos dispuestos a ser como esa madre que se quita el bocado de la boca para entregárselo al hijo. Que el pastor está dispuesto a velar por la feligresía día y noche, en oración y en ayuno, y cuando estos lo requieran, en la consejería. O como un padre responsable que está velando por la instrucción de cada creyente, que está velando por la capacitación de cada miembro, y que está al tanto de las situaciones difíciles, trayendo no su conocimiento, su experiencia, sino el consejo, lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y si estoy enfatizando las escrituras, mis amados hermanos, es porque no hay otro libro que sea marco de fe y de conducta. Las sagradas escrituras son las que nos capacitan, son las que nos enseñan, son las que nos transforman y son las que nos traen la frescura del cielo. Porque déjenme decirle que aunque tiene más de 2000 años, este libro sigue siendo palabra viva y eficaz. Pues ahí encontramos consejo para toda ocasión. Ahí encontramos exhortación para toda circunstancia. Y allí encontramos dirección cuando nos sentimos perdidos sin saber qué rumbo tomar. En las Sagradas Escrituras encontramos esa revelación de Dios. Por eso leímos el pasaje del Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley, porque ella me ha hecho sabio. Y somos sabios cuando la ponemos en práctica. Somos sabios cuando la obedecemos. Somos sabios cuando agradamos a Dios. Miren lo que decía el apóstol Pablo al seguir escribiendo a los hermanos. Porque ustedes, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Por eso dije que dentro del propósito es fortalecer la fe de los hermanos para que puedan enfrentar las situaciones adversas. La iglesia de Tesalónica empezó a ser perseguida por su fe. Pero ¿saben una cosa? El estar instruidos en el Evangelio, el estar capacitados en la palabra de Dios y por lo tanto en la voluntad de Dios, estos hermanos estaban firmes y estaban fuertes y estaban enlazados por la sangre de Jesús como familia de Dios y pudieron hacerle frente a la tremenda persecución que estaban viviendo porque fueron imitadores. Ya le dije en otro mensaje cómo el apóstol Pablo nos llama a los creyentes a ser imitadores de Dios como hijos amados. El ser imitadores de Dios, mis amados hermanos, el ser obedientes a la palabra de Jesucristo y al ser testigos de Jesucristo, no tenga usted la menor duda de que seremos blancos de las persecuciones, seremos blancos de las críticas, seremos blancos de los señalamientos, seremos blancos de aquellas habladurías. Pero saben una cosa, sintámonos gozosos y alegres y además bienaventurados. Dijo el Señor Jesucristo, otra vez citando el sermón del monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. Es decir, que lo que digan de nosotros, siempre y cuando sea mentira, somos bienaventurados. Pero preocúpese si llega a ser verdad. Preocúpese si lo que dice de usted es verdad. Es entonces de venir ante la presencia de Dios y decirle: Señor, te pido perdón porque he sido un hijo desobediente. Y te pido limpieza y purificación de mis desobediencias.
esperanzado en lo que dice tu palabra. ¿Y saben qué dice la palabra del Señor? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. No hay que vivir prisioneros del pecado. No hay que vivir esclavos de nuestros deleites, porque en Jesucristo somos libres. Porque en el Evangelio y su palabra, o la palabra del Evangelio, encontramos instrucción, encontramos consejo, encontramos disciplina, encontramos exhortación y encontramos también, mis amados hermanos, las consecuencias que produce el vivir separados de Dios. Y quiero terminar. Hoy no traje reloj, así que no sé qué tanto tiempo he hablado. Quiero terminar diciendo lo que dice Pablo en el último versículo de nuestra porción, en el verso 16. Estos perseguidores de la fe, estos judíos y falsos maestros de la ley, dice, no agradan a Dios. No agradan a Dios. Y su actitud impositiva, que los quieren callar a como dé lugar, dice el verso 16, viene sobre ellos la ira, y subrayo lo que dice, hasta el extremo. Sí, pareciera que hoy nos juzgan, nos señalan, nos critican, hablan mal de los creyentes, hablan mal de los pastores. Pero un día, el príncipe de los pastores, un día el juez eterno, el único y real y verdadero, nos hará justicia. Por eso le dije al principio las palabras que dijo Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y lo que sacia el alma y el espíritu es la palabra de Dios. Porque hay dirección, porque hay guía, porque hay instrucción y porque hay, mis amados hermanos, la educación del cielo para que vivamos la vida nueva en Cristo Jesús. Y el propósito de todo ministro honesto ha de ser fomentar estos principios, fomentar estas metas, fomentar que cada creyente, que cada fiel vaya creciendo en su fe hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y eso es posible solamente viviendo la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Amén. Dios les bendiga.